Vete caminando hasta la casa de tu hermana. Arréglate sola. Espero que te congeles en el camino. Esas fueron las palabras de mi hijo antes de cerrarme la puerta en la cara. Yo estaba descalza, en pijama. Afuera nevaba con una fuerza que no había visto en años. El frío me cortaba la piel como si fueran miles de agujas invisibles. Mis pies se hundían en la nieve y ya no sentía los dedos. El viento soplaba tan fuerte que apenas podía mantener los ojos abiertos. La calle estaba vacía, oscura, ni un alma a la vista. Me quedé parada frente a la puerta de mi propia casa. La casa donde crié a ese hombre. Donde le di todo. Donde gasté cada dólar que tenía para que él pudiera estudiar, para que tuviera un futuro mejor que el mío. Y ahora me dejaba morir afuera como si yo fuera basura. Mis manos temblaban. No sé si era por el frío o por la rabia. Busqué una piedra en el suelo. Pensé en lanzarla contra la ventana. En romper el vidrio. En gritar hasta que los vecinos salieran. Pero mi cuerpo ya no respondía. La nieve seguía cayendo. Sentía que mis piernas iban a ceder en cualquier momento. Entonces escuché una voz. Señora Olga. Me giré despacio. No podía creer lo que veía. Del otro lado del muro apareció una mujer mayor. Elegante. Con un abrigo largo y oscuro. Su rostro era sereno pero firme. Ivana lo era. La vecina del lado. La mujer que siempre saludaba desde lejos, pero con quien nunca había cruzado más de 2 palabras. Ella me miraba fijamente. Sin lástima. Sin sorpresa. Como si ya supiera exactamente lo que estaba pasando. Mi marido es el jefe de tu hijo. Y yo soy la dueña de la empresa donde él trabaja. Sus palabras cayeron sobre mí como un rayo. Ven a refugiarte en mi casa. Mañana haremos que él se ponga de rodillas implorando tu perdón. No pude responder. Mi garganta estaba cerrada. Mis labios agrietados por el frío. Solo asentí. Ivana extendió su mano hacia mí. Una mano firme. Segura. Yo la tomé con las pocas fuerzas que me quedaban. Ella me ayudó a cruzar el muro bajo que separaba nuestras propiedades. Cuando pisé su jardín, sentí que algo dentro de mí se rompía. No era alivio. No todavía. Era algo más profundo. Era la certeza de que todo lo que había callado durante años estaba a punto de salir a la luz. Ivana me llevó hacia su casa. Una mansión enorme comparada con la mía. Las luces estaban encendidas. Adentro hacía calor. Un calor que contrastaba brutalmente con el infierno helado del que acababa de escapar. Ella me sentó en un sofá junto a la chimenea. Me cubrió con una manta gruesa. No dijo nada durante varios minutos. Solo me observaba mientras yo intentaba recuperar la respiración. Finalmente habló. Sé lo que te ha hecho. No es la primera vez que lo veo expulsarte. Pero esta noche fue diferente. Esta noche cruzó una línea que no debía cruzar. Yo la miré sin entender del todo. ¿Cómo podía saber tanto? ¿Cómo podía estar tan segura? Tu hijo Ezequiel trabaja para mi esposo desde hace 5 años. Augusto lo tiene en un puesto importante. Muy importante. Gana más de $10,000 al mes. Y todo eso fue posible porque yo lo recomendé personalmente. Sentí que el aire se me escapaba del pecho. Ezequiel nunca me había dicho nada. Nunca mencionó que su trabajo dependía de los Loera. Nunca agradeció. Nunca reconoció nada. Ivana continuó. Pero él cree que llegó ahí por mérito propio. Cree que es intocable. Que puede hacer lo que quiera sin consecuencias. Y por eso te trata así. Porque piensa que nadie lo está viendo. Ella se acercó más a mí. Su mirada era dura pero no cruel. Era la mirada de alguien que había visto demasiado y ya no toleraba más. Mañana temprano, Ezequiel va a recibir una llamada. Va a ser citado en la oficina de mi esposo. Y ahí va a entender que cada dólar que ha ganado, cada ascenso que ha recibido, cada migaja de poder que tiene, fue gracias a mí. Yo seguía sin poder hablar. Las lágrimas comenzaron a bajar por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de algo que no sabía nombrar. Tal vez rabia contenida. Tal vez esperanza. Ivana puso su mano sobre la mía. No voy a permitir que un hombre como él siga destruyendo a su madre. No mientras yo tenga el poder de detenerlo.
Esa noche no dormí. Me quedé sentada frente al fuego, envuelta en esa manta, sintiendo como mi cuerpo recuperaba el calor, pero mi mente seguía atrapada en el frío de esa puerta cerrada. Pensé en todas las veces que Ezequiel me había gritado, en todas las veces que me había quitado mi propio dinero, en todas las veces que me dijo que yo era una carga, que estaba vieja, que ya no servía para nada. Y ahora, por primera vez en años, alguien me estaba diciendo que eso no era verdad. Alguien me estaba diciendo que él iba a pagar. Cuando el sol comenzó a salir, Ivana entró a la sala con una taza de té caliente. Me la entregó sin decir nada. Yo la tomé con manos que aún temblaban. Hoy empieza todo, Olga. Hoy tu hijo va a aprender que ningún trabajo, ningún título, ninguna cantidad de dinero vale más que la dignidad de una madre. Asentí en silencio. Porque por primera vez en mucho tiempo, yo le creía a alguien. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tal vez, solo tal vez, esto no había terminado. Todo comenzó hace 3 años. Cuando mi esposo murió. Él se llamaba Roberto. Era un hombre tranquilo. Trabajador. Nunca nos sobró el dinero, pero tampoco nos faltó. Vivimos con lo justo durante 40 años. Y cuando él se fue, me dejó la casa pagada y algunos ahorros. $35,000 en total. No era una fortuna, pero era suficiente para que yo viviera con dignidad el resto de mis días. Ezequiel lo supo el mismo día del funeral. Recuerdo que me abrazó frente a todos. Me dijo que no me preocupara, que él iba a cuidarme, que nunca iba a faltarme nada. Yo le creí. Era mi hijo, mi único hijo. ¿Cómo no iba a creerle? 2 semanas después, él llegó a mi casa con unos papeles. Mamá, necesito que firmes esto. Es para proteger tu dinero, para que no te lo quiten con impuestos. Confía en mí. Yo firmé sin leer. Porque confiaba. Porque era mi hijo. Lo que no sabía era que esos papeles le daban acceso total a mi cuenta bancaria. Control absoluto sobre cada dólar que mi esposo había dejado para mí. Al principio todo parecía normal. Ezequiel venía a visitarme 2 veces por semana. Me traía el mercado. Me preguntaba cómo estaba. Yo pensaba que era un buen hijo, que estaba cumpliendo su palabra. Pero después de 6 meses, algo cambió. Las visitas se volvieron más cortas, más frías. Él llegaba apurado, dejaba las bolsas en la cocina y se iba sin siquiera sentarse a tomar un café conmigo. Y cuando yo le pedía dinero para algo, siempre tenía una excusa. Mamá, ahora no puedo. Estoy ajustado este mes. Mamá, ya te di la semana pasada. No puedes gastar tanto. Mamá, tienes que aprender a administrarte mejor. Yo no entendía. Ese era mi dinero. El dinero que Roberto me había dejado. ¿Por qué tenía que pedirle permiso a mi propio hijo para usarlo? Un día me atreví a preguntarle cuánto quedaba en la cuenta. Él me miró con fastidio. ¿Para qué quieres saber eso? ¿No confías en mí? Yo me callé. Me sentí culpable por haber preguntado. Así pasaron los meses. Yo vivía con lo mínimo. Él controlaba cada gasto, cada compra, cada movimiento. Y mientras tanto, él se compraba ropa cara, cambiaba de auto, salía a comer a restaurantes todos los fines de semana. Yo lo veía en las fotos que su esposa subía a las redes. Sonriendo, brindando, viviendo una vida que parecía no tener límites. Y yo seguía en mi casa, sola, pidiendo permiso para comprar mis propias medicinas. Hace 1 año, todo empeoró. Ezequiel llegó una noche con su esposa y mi nieta Samara. Se sentaron en la sala. Nadie sonreía. Mamá, tenemos que hablar. Yo me senté frente a ellos. El corazón me latía fuerte. Sabía que algo malo venía. No puedes seguir viviendo sola. Estás vieja. Te puedes caer. Te puedes enfermar. Necesitas que alguien te cuide. Yo no necesito que nadie me cuide, Ezequiel. Estoy bien. No, no estás bien. Por eso hemos decidido que te vengas a vivir con nosotros. Yo sentí un alivio extraño. Pensé que tal vez él realmente se preocupaba por mí, que quería tenerme cerca. Pero entonces añadió algo más. Vamos a rentar tu casa.
Así sacamos algo de dinero extra. Y tú vas a ayudar con los gastos de la casa donde vas a vivir. Es lo justo. Ahí entendí todo. Él no quería cuidarme. Él quería quedarse con mi casa también. Y yo, como siempre, no dije nada. Empaqué mis cosas. Dejé la casa donde había vivido 40 años. Y me fui a vivir con él. Pero no fue a vivir con él. Fue a vivir como una sirvienta. Me despertaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno. Limpiaba toda la casa. Lavaba la ropa. Planchaba. Cocinaba las 3 comidas del día. Y cuando terminaba, caía rendida en un cuarto pequeño al fondo de la casa. Un cuarto sin calefacción. Con una cama vieja y una ventana que no cerraba bien. Ezequiel nunca me daba dinero. Decía que yo ya no lo necesitaba porque él me daba techo y comida. Pero la comida que yo preparaba la compraba con el dinero de la renta de mi casa. El techo bajo el que yo dormía lo pagaban con mis propios ahorros. Yo no era una invitada. Yo era una prisionera. Su esposa me hablaba con desprecio. Me trataba como si yo fuera una carga. Como si mi presencia ensuciara su hogar. Y Samara, mi nieta, ya ni siquiera me miraba. Había aprendido de sus padres que yo no valía nada. Los meses pasaron. Yo me fui apagando. Dejé de hablar. Dejé de pedir. Dejé de existir. Hasta que una noche, todo explotó. Ezequiel llegó borracho. Entró gritando. Diciendo que había tenido un mal día en el trabajo. Que su jefe lo había presionado. Que todo el mundo lo maltrataba. Yo estaba en la cocina lavando los platos. Él entró y me empujó. Tú tienes la culpa. Todo es tu culpa. Tengo que mantener a una vieja inútil que no sirve para nada. Yo me quedé callada. Como siempre. Pero esa noche él no se detuvo. Siguió gritando. Siguió insultándome. Y cuando intenté salir de la cocina, me bloqueó el paso. ¿A dónde crees que vas? Aquí te quedas hasta que yo diga. Su esposa apareció en la puerta. Pero no me defendió. Solo se cruzó de brazos y miró hacia otro lado. Ezequiel me agarró del brazo con fuerza. Me arrastró hacia la puerta principal. Yo intenté resistirme, pero él era más fuerte. Abrió la puerta de un golpe. Afuera estaba nevando. Vete. Vete ahora mismo. No quiero verte más en mi casa. Ezequiel, por favor. Está helando. No tengo zapatos. No me importa. Vete caminando hasta la casa de tu hermana. Arréglate sola. Espero que te congeles en el camino. Y me empujó afuera. La puerta se cerró detrás de mí con un golpe seco. Escuché el seguro. Escuché sus pasos alejándose. Y yo me quedé ahí, descalza, temblando, rogando que alguien abriera esa puerta. Pero nadie lo hizo. Golpeé la puerta. Grité su nombre. Supliqué. Nada. La nieve caía sobre mí. El viento me atravesaba. Mis pies se hundían en el hielo. Ya no sentía las manos. Y entonces pensé que iba a morir ahí. Que iba a morir sola. Abandonada por el hijo al que le había dado todo. Fue en ese momento cuando escuché la voz de Ivana. Y todo cambió. El frío era diferente a todo lo que había sentido antes. No era solo temperatura. Era dolor puro. Era la certeza de que mi cuerpo estaba a minutos de rendirse. Mis pies ya no eran míos. Los veía hundirse en la nieve, pero no lo sentía. Era como si hubieran dejado de existir. Como si alguien me los hubiera cortado y yo siguiera caminando sobre muñones congelados. Las manos me ardían. Un ardor helado que subía por los brazos y se instalaba en el pecho. Intenté frotarlas contra el pijama, pero la tela estaba empapada. Cada movimiento era inútil. El viento soplaba con tanta fuerza que me costaba mantenerme de pie. Me empujaba hacia atrás, hacia los lados, como si la misma naturaleza quisiera derribarme. Y yo seguía frente a esa puerta cerrada. La puerta de mi hijo. La puerta de la casa que se suponía era mi refugio. Golpeé otra vez. Con el puño. Con la palma abierta. Con lo que me quedaba de fuerza. Ezequiel, por favor. Ábreme. Me voy a morir aquí afuera. Silencio. Sabía que él estaba del otro lado.
Sabía que me estaba escuchando, pero no le importaba. Tal vez incluso quería que pasara. Tal vez eso era exactamente lo que buscaba. Que yo me congelara. Que desapareciera. Que dejara de ser un problema para él. Miré hacia la calle. Estaba completamente vacía. No había autos. No había luces encendidas en las otras casas. Era tarde. Demasiado tarde. Nadie iba a salir a ayudarme. Pensé en mi hermana. Vivía a 6 kilómetros de ahí. 6 kilómetros descalza. En pijama. Bajo la nieve. Era imposible. No iba a llegar. Lo sabía. Pero tampoco podía quedarme ahí parada esperando la muerte. Así que di un paso. Luego otro. Cada pisada era una tortura. La nieve se metía entre mis dedos. Me cortaba la planta de los pies. Sentía la piel abrirse. Sentía algo húmedo que no era solo nieve. Era sangre. Avancé 3 metros. 4. 5. Y entonces mis piernas cedieron. Caí de rodillas sobre el hielo. El impacto fue brutal. Un dolor agudo me atravesó las rótulas. Grité, pero mi voz se perdió en el viento. Intenté levantarme. No pude. Mis brazos temblaban demasiado. Mis músculos no respondían. Me quedé ahí, de rodillas, con las manos apoyadas en la nieve, respirando con dificultad, sintiendo como el frío entraba más profundo, como se instalaba en mis huesos. Levanté la vista hacia la ventana de la sala. La luz estaba encendida. Vi la sombra de Ezequiel moviéndose adentro. Tranquilo, cómodo, caliente. Y yo afuera, muriendo. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. No fue mi cuerpo. Fue algo peor. Fue la imagen que tenía de mi hijo. La imagen del niño que había criado. Del hombre que pensé que era. Esa imagen se hizo pedazos. Y en su lugar quedó la verdad. La verdad cruda y terrible de que mi propio hijo me odiaba. Que deseaba mi muerte. Que yo no era su madre. Era su enemiga. Busqué una piedra en el suelo. Mis dedos estaban tan rígidos que apenas podía cerrar la mano. Pero logré agarrar una. Era pequeña, pero suficiente para romper el vidrio. Pensé en lanzarla. En hacer que él saliera. En obligarlo a mirarme. A ver lo que me había hecho. Levanté el brazo. Apunté hacia la ventana. Pero no la tiré. Porque en ese momento escuché la voz. Señora Olga. Me giré despacio. Cada movimiento era un esfuerzo monumental. Mi cuello estaba tan tenso que sentí que algo iba a romperse. Y la vi. Ivana lo era. De pie junto al muro. Con su abrigo largo. Con su mirada firme. Como si hubiera estado esperando ese momento toda la noche. No parecía sorprendida. No parecía asustada. Parecía preparada. Mi marido es el jefe de tu hijo. Y yo soy la dueña de la empresa donde él trabaja. Esas palabras cayeron sobre mí como un balde de agua caliente en medio de la tormenta. Ven a refugiarte en mi casa. Mañana haremos que él se ponga de rodillas implorando tu perdón. Yo quise responder. Quise decir algo. Pero mi boca no funcionaba. Mis labios estaban partidos. Mi lengua estaba seca. Solo logré hacer un sonido ahogado. Ivana extendió su mano hacia mí. Una mano firme. Sin guantes. Como si el frío no la afectara. Yo solté la piedra. Dejé que cayera sobre la nieve. Y con el último resto de fuerza que me quedaba, levanté mi mano y tomé la suya. Ella tiró de mí con una fuerza que no esperaba. Me ayudó a ponerme de pie. Me sostuvo cuando mis piernas volvieron a fallar. Vamos. No puedes quedarte aquí ni un segundo más. Me guió hacia el muro bajo que separaba las dos propiedades. Era apenas medio metro de alto. En circunstancias normales lo habría saltado sin problema. Pero ahora era como escalar una montaña. Ivana me ayudó a pasarlo. Me sostuvo de la cintura. Me empujó con cuidado. Y cuando mis pies tocaron el otro lado, sentí que había cruzado más que un muro. Había cruzado hacia otro mundo. Su jardín estaba limpio. Cuidado. La nieve no se acumulaba porque tenían calefacción bajo el suelo.
Mis pies dejaron manchas rojas sobre la superficie blanca. Ivana no dijo nada. Solo me llevó hacia la entrada de su casa. Abrió la puerta. Y el calor que salió de adentro fue como un abrazo. Entré tambaleándome. Mis piernas apenas me sostenían. Ivana cerró la puerta detrás de nosotras. Y en ese instante, el mundo exterior dejó de existir. Ya no escuchaba el viento. Ya no sentía el frío cortante. Solo había silencio. Y calor. Y luz. Ivana me llevó hasta un sofá enorme frente a una chimenea encendida. Me sentó con cuidado. Me quitó el pijama empapado y me cubrió con una manta tan gruesa que parecía pesar 10 kilos. No hables todavía. Primero tienes que recuperar el calor. Yo asentí. Mis dientes castañeteaban tan fuerte que pensé que se iban a romper. Todo mi cuerpo temblaba sin control. No podía detenerlo. Ivana desapareció por un momento. Volvió con una taza de té caliente. Me la puso entre las manos. Yo intenté sostenerla, pero temblaba demasiado. Ella tuvo que ayudarme a llevarla a mis labios. El primer sorbo me quemó la lengua. Pero no me importó. Necesitaba ese calor dentro de mí. Necesitaba sentir que seguía viva. Bebí despacio. Trago tras trago. Sintiendo como el líquido caliente bajaba por mi garganta y se expandía por mi pecho. Ivana se sentó frente a mí. No dejaba de observarme. Pero no con lástima. Con algo diferente. Con determinación. Sé lo que te ha hecho. No es la primera vez que lo veo expulsarte. Yo la miré sin entender. ¿Cómo podía saberlo? ¿Cómo podía haber visto algo que yo misma había ocultado durante tanto tiempo? Tu hijo Ezequiel trabaja para mi esposo desde hace 5 años. Y todo lo que tiene, todo lo que es, se lo debe a mí. Las palabras me golpearon con más fuerza que el viento de afuera. Ezequiel nunca me había dicho nada. Nunca mencionó a los Loera. Nunca agradeció. Nunca reconoció que alguien más lo había ayudado. Y ahora esa mujer estaba frente a mí, diciéndome que tenía el poder de destruirlo. Mañana temprano va a recibir una llamada. Va a ser citado en la oficina de mi esposo. Y ahí va a entender quién tiene el control. Yo seguía sin poder hablar. Las lágrimas comenzaron a caer. No podía detenerlas. No quería detenerlas. Porque por primera vez en 3 años, alguien me estaba defendiendo. Alguien me estaba diciendo que yo no merecía esto. Y esa certeza fue más cálida que cualquier chimenea. Pasé la noche entera despierta. No porque no tuviera sueño, sino porque cada vez que cerraba los ojos, volvía a sentir el frío. Volvía a ver esa puerta cerrada. Volvía a escuchar la voz de Ezequiel diciéndome que esperaba que me congelara. Ivana me había dado ropa limpia. Un pantalón de pijama suave. Una camisa gruesa. Calcetines de lana. Todo me quedaba grande, pero no me importaba. Por primera vez en meses, sentía que alguien me trataba con dignidad. Me quedé sentada frente a la chimenea hasta que el sol comenzó a salir. Las llamas ardían despacio. El calor me envolvía. Pero mi mente no descansaba. Pensaba en todo. En los 3 años que había perdido. En el dinero que Ezequiel me había quitado. En la casa que me había arrebatado. En la vida que me había robado. Y pensaba en Ivana. En cómo había aparecido justo en el momento exacto. Como si hubiera estado esperando. Como si hubiera sabido que algo así iba a pasar. Cuando escuché pasos en la escalera, levanté la vista. Ivana bajaba despacio. Vestía un traje impecable. Gris claro. Elegante. Su cabello estaba recogido. Su rostro descansado. Como si no hubiera pasado la noche rescatando a una mujer de la muerte. Buenos días, Olga. ¿Cómo te sientes? Mejor. Gracias a usted. Ella sonrió levemente. Se sentó frente a mí en un sillón de cuero. Llámame Ivana. No hay necesidad de formalismos entre nosotras. Yo asentí. No estaba acostumbrada a eso. A que alguien me hablara como si fuéramos iguales. Ivana sirvió 2 tazas de café de una jarra que había sobre la mesa. Me pasó una. El aroma era fuerte. Reconfortante. Quiero contarte algo. Algo que tu hijo nunca te dijo. Yo tomé la taza con ambas manos.
Todavía me temblaban un poco. Hace 5 años, Ezequiel llegó a nuestra empresa buscando trabajo. Tenía buenas referencias. Había estudiado administración. Parecía capaz. Pero no era excepcional. Había otros candidatos mejores. Ivana tomó un sorbo de café. Sus ojos no se apartaban de los míos. Pero un día, durante una reunión de selección, mi esposo Augusto mencionó que uno de los candidatos era hijo de una mujer llamada Olga Chávez. Y yo me detuve en seco. ¿Por qué? Porque yo te conocía. Aunque tú no te acuerdes de mí. Yo la miré confundida. No recordaba haberla visto antes de mudarme a esa casa. Hace 20 años, yo trabajaba en un hospital. Era enfermera. Estaba recién casada con Augusto. Él todavía estaba construyendo su empresa. No teníamos dinero. Vivíamos apretados. Ivana dejó su taza sobre la mesa. Se inclinó un poco hacia adelante. Un día me enfermé. Tuve una infección grave. Necesitaba una cirugía urgente. Pero no teníamos seguro médico. No teníamos cómo pagar. Los doctores me dijeron que tenía que esperar. Que buscara algún programa de ayuda del gobierno. Ella hizo una pausa. Su mirada se volvió más intensa. Pero tú estabas ahí. En el hospital. No como paciente. Estabas visitando a una amiga. Y me viste sentada en la sala de espera. Llorando. Desesperada. Yo intenté recordar. Pero mi memoria estaba borrosa. Habían pasado tantos años. Te acercaste a mí. Me preguntaste qué me pasaba. Yo te conté. Y tú, sin pensarlo 2 veces, sacaste tu chequera y pagaste la mitad de la cirugía. $5,000. Sentí que el aire se me iba del pecho. Yo te dije que no podía aceptarlo. Que no te conocía. Que no tenía cómo devolvértelo. Y tú me dijiste algo que nunca olvidé. Ivana repitió mis palabras como si las hubiera grabado en su memoria. No necesito que me lo devuelvas. Solo necesito que cuando tengas la oportunidad, ayudes a alguien más. Así es como funciona el mundo cuando funciona bien. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas. Yo no recordaba ese momento. No recordaba a esa mujer. Pero recordaba haber hecho cosas así. Recordaba haber ayudado a gente sin esperar nada a cambio. Esa cirugía me salvó la vida, Olga. Y gracias a eso, Augusto y yo pudimos seguir adelante. La empresa creció. Nos fue bien. Muy bien. Y yo nunca te olvidé. Ivana se puso de pie. Caminó hacia la ventana. Miró hacia afuera. Hacia la casa de Ezequiel. Así que cuando supe que tu hijo estaba buscando trabajo, yo personalmente le pedí a Augusto que lo contratara. No porque lo mereciera, sino porque tú me habías salvado la vida. Yo no podía hablar. Solo lloraba en silencio. Le dimos un puesto importante. Le pagamos bien. $10,500 al mes. Lo ascendimos 2 veces en 5 años. Todo gracias a ti. Ivana se giró hacia mí. Pero él nunca supo eso. Nunca le dijimos que su trabajo dependía de ti. Queríamos que creyera que lo había logrado por mérito propio. Pensamos que eso lo haría más humilde. Más agradecido. Ella regresó al sillón. Se sentó frente a mí. Nos equivocamos. No se volvió humilde. Se volvió arrogante. Cruel. Y yo lo vi. Lo vi tratarte mal. Lo vi gritarte. Lo vi expulsarte de su casa hace 6 meses cuando discutieron por dinero. ¿Usted vio eso? Lo vi todo, Olga. Nuestras casas están una al lado de la otra. Las ventanas dan al mismo jardín. He visto cosas que me han hecho hervir la sangre. Pero esperé. Esperé porque quería estar segura. Quería saber hasta dónde era capaz de llegar. Y anoche llegó demasiado lejos. Ivana tomó mi mano. La apretó con firmeza. Ahora es el momento de actuar. Augusto ya sabe todo. Le conté lo que pasó anoche. Y está furioso. No solo porque Ezequiel te hizo eso, sino porque un hombre así no puede trabajar en nuestra empresa. ¿Qué van a hacer? Hoy a las 9 de la mañana, Ezequiel va a recibir una llamada. Va a ser citado en la oficina principal. Augusto le va a decir la verdad. Le va a decir que todo lo que tiene se lo debe a su madre.
y le va a dar un ultimátum. ¿Qué tipo de ultimátum? O te pide perdón de rodillas y te devuelve cada dólar que te robó, o pierde su trabajo, pierde su salario, pierde su reputación, pierde todo. Yo sentí un nudo en la garganta. No sabía si era miedo o alivio. Pero necesito que me digas algo, Olga. ¿Tú quieres que esto pase? ¿Quieres que tu hijo pague por lo que te hizo? Yo me quedé en silencio, porque no sabía la respuesta. Era mi hijo. Aún después de todo. Aún después del frío. Aún después de la puerta cerrada. Seguía siendo mi hijo. Ivana esperó. No me presionó. Solo esperó. Finalmente, hablé. Quiero que sepa la verdad. Quiero que sepa que todo lo que tiene no lo ganó solo. Quiero que entienda que me usó. Que me destruyó. Que casi me mata. Ivana asintió. Entonces eso es lo que va a pasar. Ella se puso de pie. Caminó hacia el teléfono que estaba sobre una mesa junto a la entrada. Marcó un número. Esperó. Augusto. Sí. Ella está de acuerdo. Procede. Colgó. Se giró hacia mí. Ya está en marcha. A las 9, tu hijo va a recibir la llamada. A las 10, va a estar frente a Augusto. Y a las 11, su mundo va a colapsar. Yo me quedé sentada en ese sofá, sintiendo como algo dentro de mí cambiaba. Ya no era solo una víctima. Ya no era solo una madre abandonada. Ahora era alguien que tenía poder. Alguien que tenía una aliada. Alguien que iba a ver justicia. Ivana se sentó a mi lado. Pero esto no termina ahí, Olga. Esto recién empieza. Porque tengo la sensación de que tu hijo esconde muchas más cosas. Y vamos a descubrirlas todas. ¿Cómo? Yo te voy a dar un trabajo en la empresa. Un puesto administrativo. Vas a tener acceso a archivos. A registros. A información. Y vas a poder investigar qué más ha estado haciendo Ezequiel con tu dinero. ¿Por qué haría eso por mí? Porque hace 20 años, tú me salvaste sin esperar nada a cambio. Y ahora es mi turno de salvarte a ti. Las lágrimas volvieron a caer. Pero esta vez no eran de tristeza. Eran de algo que no había sentido en años. Esperanza. A las 9:15 de la mañana, el teléfono de Ezequiel sonó. Yo no estaba ahí para verlo. Pero Ivana me contó después cómo había sido. Él estaba desayunando tranquilo. Café. Tostadas. Como si la noche anterior no hubiera pasado nada. Como si no hubiera dejado a su madre muriendo en la nieve. Cuando vio el nombre de Augusto Loera en la pantalla, se puso pálido. Su esposa le preguntó qué pasaba. Él no respondió. Solo contestó la llamada. Ezequiel, necesito que vengas a la oficina en 30 minutos. Es urgente. Eso fue todo. Augusto colgó sin darle tiempo a preguntar. Ezequiel llegó a la empresa a las 10:05. Ivana me dijo que nunca lo había visto tan nervioso. Sudaba. Se tocaba el cuello de la camisa. Caminaba rápido por el pasillo como si quisiera terminar con eso cuanto antes. Entró a la oficina de Augusto. Y ahí estaba él. Sentado detrás de su escritorio enorme. Con las manos cruzadas. La mirada dura. Sin sonreír. Siéntate. Ezequiel se sentó. Intentó mantener la compostura. Intentó parecer seguro. Pero Ivana me dijo que se le notaba el miedo en los ojos. Augusto no perdió tiempo. Quiero que me cuentes algo, Ezequiel. ¿Dónde estaba tu madre anoche? La pregunta lo tomó por sorpresa. Él parpadeó varias veces. Buscó una respuesta. Está en casa. Descansando. No me mientas. Ezequiel tragó saliva. Sus manos se movían inquietas sobre sus piernas. Tuvo un problema. Salió. Pero ya está bien. ¿Un problema? ¿Salió? Ezequiel, tu madre estuvo a punto de morir congelada en la calle porque tú la expulsaste de tu casa en pijama. En medio de una tormenta de nieve. El silencio que siguió fue denso. Pesado. Ezequiel abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Augusto se inclinó hacia adelante. Y lo peor no es solo eso. Lo peor es que tú trabajes aquí creyendo que llegaste por tu propio esfuerzo. Creyendo que te lo mereces. Creyendo que eres alguien importante.
Ezequiel intentó hablar. Señor Loera, yo. Cállate. Todavía no termino. Augusto abrió una carpeta que estaba sobre su escritorio. Sacó unos papeles. ¿Sabes quién recomendó que te contratáramos hace 5 años? ¿Sabes quién insistió en que te diéramos una oportunidad cuando había candidatos mejores que tú? Ezequiel negó con la cabeza. El pánico se reflejaba en su rostro. Mi esposa. Ivana Loera. La dueña de esta empresa. Ezequiel no dijo nada. Solo miraba los papeles sin comprender. ¿Y sabes por qué mi esposa hizo eso? Porque hace 20 años, tu madre le salvó la vida. Le pagó una cirugía que ella no podía costear. $5,000. Sin conocerla. Sin esperar nada a cambio. Las palabras cayeron sobre Ezequiel como piedras. Así que todo lo que tienes, cada dólar que has ganado, cada ascenso que has recibido, se lo debes a tu madre. No a ti. A ella. Ezequiel comenzó a temblar. No de frío. De rabia. De vergüenza. De miedo. Augusto cerró la carpeta. Se recostó en su silla. Ahora voy a darte una opción. Una sola. Vas a ir a tu casa. Vas a traer a tu madre de vuelta. Vas a pedirle perdón de rodillas. Vas a devolverle cada dólar que le robaste. Y vas a demostrarme que eres capaz de ser un hombre decente. Ezequiel intentó protestar. Señor, usted no entiende. Mi madre es complicada. Ella. No me interesa tu versión. Me interesa la verdad. Y la verdad es que casi la matas anoche. Si mi esposa no hubiera estado ahí, tu madre estaría muerta. Y tú estarías en la cárcel. El miedo en los ojos de Ezequiel se transformó en pánico puro. ¿Qué tengo que hacer? Lo que te dije. Tráela de vuelta. Devuélvele su dinero. Pídele perdón. Y reza para que ella te perdone. Porque si no lo hace, aquí se termina tu carrera. Y me voy a encargar personalmente de que ninguna empresa de esta ciudad te contrate. Ezequiel asintió como un autómata. Se puso de pie. Salió de la oficina caminando como si estuviera en trance. Ivana estaba esperándolo en el pasillo. Él la vio. Intentó decir algo. Pero ella solo lo miró con desprecio. Tu madre está en mi casa. Recuperándose. Cuando estés listo para hacer lo correcto, puedes ir a buscarla. Ezequiel salió del edificio. Subió a su auto. Y se quedó ahí sentado durante 10 minutos. Sin moverse. Sin encender el motor. Solo mirando el volante. Pero lo que pasó después, nadie lo esperaba. Esa misma tarde, Ezequiel volvió a la empresa. Pero no fue a la oficina de Augusto. Fue directo al Departamento de Recursos Humanos. Habló con la jefa del área. Le contó una versión completamente distinta de los hechos. Mi madre tiene problemas mentales. Está confundida. Dice cosas que no son ciertas. Anoche salió de la casa sin avisarme. Yo la busqué toda la noche. Estaba desesperado. La mujer lo escuchó. Tomó notas. Y ahora los Loera la tienen en su casa. No sé qué le dijeron. Pero ella está vulnerable. Está siendo manipulada. Ezequiel siguió hablando. Construyendo su mentira con calma. Con precisión. Yo solo quiero protegerla. Pero ellos están usando a mi madre para atacarme. No sé por qué. Tal vez porque saben que estoy compitiendo por un ascenso importante. La jefa de recursos humanos le preguntó si tenía pruebas de lo que decía. Ezequiel sacó su teléfono. Le mostró mensajes. Llamadas. Registros médicos falsos que había conseguido no sé cómo. Mi madre estuvo internada hace 2 años por episodios de confusión. Aquí está el informe. Era mentira. Todo era mentira. Pero él lo presentaba con tanta seguridad que la mujer comenzó a dudar. Voy a investigar esto. Dame unos días. Ezequiel asintió. Salió de ahí con una sonrisa que nadie vio. Cuando Ivana se enteró de lo que había hecho, su rostro se puso rígido. Está jugando sucio. Está intentando voltear la situación. Hacerse la víctima. Yo estaba sentada frente a ella, sintiendo como el alivio que había sentido en la mañana se convertía en miedo otra vez. ¿Qué va a pasar ahora? Ivana no respondió de inmediato. Se quedó mirando por la ventana.
Pensando. Finalmente habló. Él cree que puede manipular la narrativa. Cree que puede hacerte parecer loca. Cree que puede salvarse con mentiras. Ella se giró hacia mí. Pero lo que no sabe es que yo no llegué hasta donde estoy siendo ingenua. Conozco a hombres como él. Y sé cómo destruirlos. ¿Cómo? Ivana se sentó a mi lado. Vas a trabajar en la empresa. Como te dije. Pero no en cualquier puesto. Vas a trabajar en el área de auditoría interna. Vas a tener acceso a todos los registros financieros. A todos los contratos. A todo lo que Ezequiel ha firmado en los últimos 5 años. ¿Y qué voy a buscar? Todo. Cada movimiento sospechoso. Cada gasto inflado. Cada factura falsa. Cada cuenta que no cuadre. Porque estoy segura de que tu hijo no solo te robó a ti. También le está robando a la empresa. Yo sentí un escalofrío. ¿Usted cree que él haría eso? Ivana me miró directo a los ojos. Olga, un hombre que es capaz de dejar a su madre morir en la nieve es capaz de cualquier cosa. Y en ese momento, algo cambió en mí. Ya no sentía miedo. Sentía determinación. Voy a encontrar todo lo que esconde. Todo. Ivana sonrió. Pero no era una sonrisa cálida. Era una sonrisa de guerra. Bien. Porque mañana empiezas a trabajar. Y mañana empieza la verdadera investigación. Esa noche, mientras estaba acostada en la habitación que Ivana me había dado, pensé en Ezequiel. En cómo había jugado su carta. En cómo había intentado hacerme parecer loca. Pero él no sabía algo. Yo ya no era la mujer rota que había dejado morir afuera. Yo era otra persona ahora. Una persona que tenía aliados. Una persona que tenía poder. Una persona que iba a descubrir cada secreto que él guardaba. Y cuando lo hiciera, no habría mentira que pudiera salvarlo. El lunes por la mañana entré a la empresa por primera vez en mi vida. No como visitante. No como la madre de alguien. Sino como empleada. Ivana me había conseguido un puesto en el departamento de auditoría interna. Mi trabajo oficial era revisar facturas. Verificar gastos. Asegurarme de que todo estuviera en orden. Un trabajo discreto. Casi invisible. Pero ambas sabíamos cuál era mi verdadera misión. Me dieron una oficina pequeña en el 3er piso. Una computadora. Acceso a los archivos digitales de la empresa. Y lo más importante, acceso a los registros de los últimos 5 años. La encargada del departamento se llamaba Tania Rocha. Era una mujer de unos 50 años. Seria. Eficiente. Me explicó mis funciones en 10 minutos. Vas a revisar todas las facturas que pasen por el área de administración. Si algo no cuadra, me lo reportas. Simple. Asentí. Tomé nota. Intenté parecer solo una mujer mayor que necesitaba un trabajo tranquilo. Pero cuando Tania salió de mi oficina, yo me senté frente a esa computadora y supe que no iba a ser simple. Porque yo no estaba ahí para revisar cualquier factura. Estaba ahí para revisar las de mi hijo. Escribí su nombre en el buscador del sistema. Ezequiel Chávez. Aparecieron cientos de registros. Informes de gastos. Solicitudes de reembolso. Facturas de proveedores. Contratos firmados. Todo lo que había tocado en 5 años. Respiré profundo. Y comencé a revisar. Los primeros meses parecían normales. Gastos de transporte. Comidas de negocios. Facturas pequeñas. Nada fuera de lo común. Pero a medida que avanzaba en el tiempo, comencé a notar algo extraño. Los gastos aumentaban. Mucho. Y rápido. En su primer año, Ezequiel había reportado gastos por $3,000. Normal para alguien en su posición. Pero en el segundo año, esa cifra subió a $8,000. En el tercer año, $15,000. Y en el último año, $25,000 en gastos reportados. Abrí los detalles. Comidas de negocios en restaurantes caros. Hoteles. Viajes. Conferencias. Todo justificado con facturas que parecían legítimas. Pero algo no encajaba. Tomé una de las facturas. Era de un restaurante llamado La Estancia. Decía que Ezequiel había llevado a 3 clientes a cenar. Total, $1,200. La empresa había reembolsado todo.
Busqué más facturas del mismo lugar. Había 7 en total, todas por montos similares, todas en el mismo año. Tomé nota de las fechas. Y luego hice algo que Ezequiel nunca imaginó que haría. Llamé al restaurante. Buenos días. Habla Olga Chávez. Trabajo en auditoría interna de la empresa Loera y estoy verificando algunas facturas. ¿Podría confirmarme si ustedes emitieron una factura el 15 de marzo del año pasado por $1,200? La recepcionista me pidió que esperara. Escuché el sonido de un teclado. Luego volvió a la línea. No tengo ningún registro de esa factura en nuestro sistema. ¿Estás segura? Completamente. Nuestro sistema guarda todo. Y ese día no hubo ninguna cuenta de ese monto. Gracias. Colgué. Sentí como algo frío me recorría la espalda. Ezequiel había falsificado esa factura. Revisé las otras 6. Llamé al restaurante de nuevo. Ninguna era real. Eso significaba que mi hijo había robado más de $8,000 solo con facturas falsas de un restaurante. ¿Cuánto más habría robado en total? Seguí revisando. Hoteles. Llamé a 2 de ellos. Las reservas no existían. Las facturas eran falsas. Conferencias. Busqué los eventos en internet. Algunos ni siquiera se habían realizado. Otros sí, pero Ezequiel nunca había asistido. Cada descubrimiento era peor que el anterior. Mi hijo no solo me había robado a mí. Le estaba robando a la empresa que lo había contratado por mi culpa. Imprimí todo. Cada factura falsa. Cada registro sospechoso. Cada movimiento que no cuadraba. Cuando terminé, tenía una pila de papeles de 5 centímetros de alto. Y eso era solo el principio. Esa tarde, fui a la oficina de Ivana. Ella estaba revisando unos contratos. Cuando me vio entrar con la carpeta, dejó todo. ¿Encontraste algo? Le mostré los papeles. Se los expliqué uno por uno. Cada factura falsa. Cada hotel inexistente. Cada conferencia inventada. Ivana no dijo nada durante varios minutos. Solo leía. Revisaba. Calculaba. Finalmente habló. Esto es suficiente para despedirlo. Y para demandarlo. Yo asentí. Pero no sentía alivio. Sentía algo peor. Sentía vergüenza. Porque ese hombre era mi hijo. Y yo lo había criado. Y no sabía en qué momento se había convertido en esto. Ivana notó mi expresión. No es tu culpa, Olga. Él eligió este camino. No tú. Pero había algo más. Algo que yo necesitaba saber. Ivana, si él está robando tanto de la empresa, ¿dónde está poniendo ese dinero? Ella me miró fijamente. Esa es la pregunta correcta. Porque si está falsificando facturas por $25,000 al año, más lo que te robó a ti, estamos hablando de más de $100,000 en total. La cifra me golpeó como un puño en el estómago. ¿Dónde está ese dinero? Ivana cerró la carpeta. Eso es lo que vamos a averiguar. Pero necesito que sigas investigando. Necesito que revises sus cuentas bancarias, sus propiedades, cualquier cosa que esté a su nombre. ¿Cómo voy a hacer eso? Ivana sonrió. Pero era una sonrisa fría. Porque tu hijo cometió un error. Cuando te hizo firmar esos papeles para acceder a tu cuenta, él puso tu nombre como cotitular en varias de sus cuentas. Probablemente para mover dinero sin levantar sospechas. Eso significa que tú tienes derecho legal a solicitar información sobre esas cuentas. ¿De verdad? De verdad. Y mañana vamos a ir al banco. Y vamos a pedir todos los movimientos de los últimos 3 años. Esa noche no pude dormir otra vez. Pero esta vez no era por miedo. Era por rabia. Por indignación. Por la certeza de que mi hijo me había usado de una forma que yo ni siquiera había imaginado. Me había robado. Había falsificado mi firma. Había usado mi nombre para cometer fraude. Y probablemente había hecho mucho más. Al día siguiente, Ivana y yo fuimos al banco. Era una sucursal grande, fría, con pisos brillantes y empleados que hablaban en voz baja. Nos atendió un hombre joven. Le explicamos lo que necesitábamos. Él revisó los documentos. Confirmó que yo era cotitular de 3 cuentas a nombre de Ezequiel Chávez.
y nos entregó los movimientos de los últimos 3 años. Salimos del banco con una carpeta llena de papeles. Nos subimos al auto de Ivana. Y ahí, en el estacionamiento, comenzamos a revisar. Lo que encontramos fue devastador. Ezequiel tenía 3 cuentas. Una oficial, donde la empresa le depositaba su salario, y 2 secretas. En una de esas cuentas secretas, había depósitos constantes, pequeños, de $500, $1,000, $2,000, cada 2 o 3 semanas. Sumé los montos. En 3 años, esa cuenta había recibido más de $90,000. ¿De dónde venía ese dinero? Revisé las referencias de los depósitos. Algunas decían reembolso, otras decían pago de servicios, otras no tenían descripción, pero todas eran mentira, porque yo ya sabía que esos reembolsos eran por facturas falsas. Ivana señaló la segunda cuenta secreta. Mira esto. Esa cuenta tenía movimientos más grandes. Transferencias de $10,000, $15,000, $20,000. Y todas venían de mi cuenta. De la cuenta donde estaban los ahorros que Roberto me había dejado. Ezequiel había estado transfiriendo mi dinero a esa cuenta durante 2 años. Sin que yo lo supiera. Sin que yo autorizara nada. Sentí que iba a vomitar. Él me robó todo. Ivana puso su mano sobre mi hombro. Sí, pero ahora tenemos las pruebas. Y con esto, no solo lo vamos a despedir, lo vamos a destruir. Yo miré esos papeles, esos números, esas transferencias, y algo dentro de mí se endureció. Ya no era solo rabia, era determinación fría, calculada. ¿Qué sigue? Ivana arrancó el auto. Ahora vamos a investigar en qué gastó todo ese dinero. Porque un hombre que roba $100,000 no los guarda bajo el colchón. Los invierte, los esconde, o los gasta en algo grande. ¿Cómo vamos a saber en qué? Ivana me miró de reojo. Porque mañana vas a entrar a su casa, mientras él esté en el trabajo, y vas a buscar todo lo que puedas encontrar. Documentos, contratos, facturas, lo que sea. ¿Y si me descubre? No te va a descubrir, porque yo me voy a encargar de que esté ocupado todo el día en una reunión interminable. Asentí. Sabía que era arriesgado. Sabía que si Ezequiel me encontraba ahí, las cosas podían ponerse peor. Pero ya no me importaba, porque mi hijo me había quitado todo. Mi dinero, mi casa, mi dignidad, mi vida. Y ahora yo iba a quitarle todo a él. El martes a las 9 de la mañana, Ezequiel recibió una llamada de Augusto. Lo citaron a una reunión urgente que duraría todo el día. Una auditoría general del departamento. Todos los gerentes debían estar presentes. Ivana me mandó un mensaje. Ya salió. Tienes 3 horas. Máximo 4. Tomé las llaves que ella me había dado. Eran una copia de las llaves de mi casa. La casa que Ezequiel me había quitado y ahora rentaba. La casa donde yo había vivido 40 años. Conduje despacio. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a explotar. No era miedo. Era otra cosa. Era la sensación de estar a punto de descubrir algo que no tenía vuelta atrás. Llegué a la casa. Estacioné a 2 cuadras de distancia. Caminé con la cabeza baja. Nadie me vio. Abrí la puerta principal. El olor me golpeó de inmediato. No era el olor de mi casa. Era otro. Un olor a perfume caro. A muebles nuevos. A una vida que no reconocía. Cerré la puerta detrás de mí. El silencio era total. Caminé por la sala. Todo había cambiado. Los muebles que Roberto y yo habíamos comprado ya no estaban. Ahora había un sofá de cuero. Una televisión enorme. Cuadros modernos en las paredes. Ezequiel había borrado cada rastro de nosotros. Subí las escaleras. Fui directo a su habitación. La puerta estaba cerrada. La abrí despacio. Dentro había una cama king size. Un closet enorme. Todo impecable. Busqué en los cajones. Ropa. Relojes caros. Nada importante. Luego fui al estudio. Una habitación pequeña al fondo del pasillo.
Ahí estaba su escritorio, su computadora, sus archivos. Abrí el primer cajón. Facturas, recibos, papeles de la empresa. Nada que no hubiera visto ya. Abrí el segundo cajón. Más papeles, contratos, estados de cuenta. Y entonces encontré algo. Un sobre manila, grueso, cerrado con cinta adhesiva. Lo abrí con cuidado. Adentro había documentos. Muchos documentos. El primero era un contrato de compra. Una propiedad. Un departamento en el centro de la ciudad. Comprado hace un año. Precio, $120,000. Sentí que el aire se me escapaba. Ezequiel había comprado un departamento. Un departamento que yo no conocía. Un departamento que costaba más de lo que él podía pagar con su salario. Seguí revisando. Había fotos. Fotos del interior del departamento. Era lujoso, moderno, con vista a la ciudad. Y en una de las fotos había algo que me heló la sangre. Una mujer, joven, de unos 30 años, rubia, sonriendo, sentada en el sofá de ese departamento. No era su esposa. Le di vuelta a la foto. Había algo escrito atrás. Para mi amor. Gracias por este hogar. Meram. Ezequiel tenía otra mujer. Y le había comprado un departamento. Con mi dinero. Las manos me temblaban. Seguí revisando el sobre. Había más fotos. Fotos de ellos dos juntos. En restaurantes. En viajes. En la playa. Y luego encontré algo peor. Un certificado de nacimiento. De un niño. Nombre: Damián Chávez. Edad: 2 años. Padre: Ezequiel Chávez. Madre: Miriam Nava. Mi hijo tenía otro hijo. Un hijo secreto. Con otra mujer. Y nadie lo sabía. Ni su esposa. Ni mi nieta Samara. Nadie. Me senté en el suelo. No podía respirar. No podía pensar. Ezequiel había usado mi dinero para comprarle un departamento a su amante. Para mantener a su hijo secreto. Para construir una vida paralela mientras yo dormía en un cuarto helado y trabajaba como sirvienta en su casa. Tomé fotos de todo. Del contrato. De las imágenes. Del certificado de nacimiento. Guardé todo en mi teléfono. Y seguí buscando. En el tercer cajón encontré más contratos. Inversiones. Acciones de empresas. Cuentas en el extranjero. Ezequiel había invertido más de $200,000 en los últimos 3 años. $200,000 que no podía haber ganado solo con su salario. Hice cuentas en mi cabeza. Mi dinero. 35,000. Las facturas falsas de la empresa. 90,000. Las inversiones y el departamento. Más de 300,000 en total. Faltaban casi $200,000. ¿De dónde había sacado tanto dinero? Seguí revisando. Y entonces encontré un documento que lo explicaba todo. Era un contrato con una empresa fantasma. Una empresa que no existía realmente. Y esa empresa le había pagado a Ezequiel $150,000 en comisiones por servicios de consultoría. Pero esos servicios nunca se habían prestado. Ezequiel había creado facturas falsas. Contratos falsos. Informes falsos. Todo para justificar esos pagos. Y la empresa que supuestamente había pagado estaba registrada a nombre de alguien más. Un tal Adrián Melcar. Busqué ese nombre en internet. No encontré nada. No existía. Era un nombre falso. Pero había una dirección. Una dirección de registro de la empresa fantasma. Y esa dirección era la casa de su suegra. La madre de su esposa. Ezequiel no estaba actuando solo. Su esposa lo sabía. Su suegra también. Todos estaban involucrados. Todos me habían robado. Tomé fotos de todo. Cada documento. Cada contrato. Cada factura falsa. Y cuando terminé, guardé todo exactamente como estaba. Cerré los cajones. Apagué las luces. Salí de la casa. Caminé de vuelta al auto. Subí. Cerré la puerta. Y entonces las lágrimas comenzaron a caer.
No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia, de impotencia, de asco. Mi hijo no era solo un ladrón. Era un mentiroso, un traidor, un hombre que había construido un imperio de mentiras sobre mi espalda. Y su esposa, la mujer que yo había recibido en mi familia, la mujer a la que había tratado como a una hija. Ella también me había traicionado. Conduje de vuelta a la casa de Ivana. Entré sin tocar. Ella estaba en la sala esperándome. ¿Encontraste algo? Le mostré todo. Las fotos, los documentos, el certificado de nacimiento, los contratos falsos, la empresa fantasma. Ivana revisó cada imagen. Su rostro se puso más duro con cada descubrimiento. Esto es peor de lo que pensé. Mucho peor. Yo no podía hablar. Solo lloraba en silencio. Ivana dejó el teléfono sobre la mesa. Tu hijo no solo te robó a ti, robó a la empresa. Cometió fraude fiscal. Creó una identidad falsa. Lavó dinero. Y tiene una familia secreta que mantiene con fondos robados. Yo asentí. Y su esposa lo sabe. Su suegra también. Todos están involucrados. Ivana se quedó pensando. Luego tomó su teléfono y marcó un número. Augusto. Necesito que vengas a casa ahora. Es urgente. Colgó. Me miró. Esto ya no es solo un problema laboral. Esto es criminal. Y vamos a necesitar abogados. Y probablemente la policía. Sentí un escalofrío. ¿La policía? Ivana asintió. Olga, tu hijo cometió fraude. Falsificación de documentos. Evasión fiscal. Lavado de dinero. Esto no se arregla con un despido. Esto se arregla con una demanda. Y posiblemente con cárcel. La palabra cárcel resonó en mi cabeza como un eco. Era mi hijo. Aún después de todo. Aún después de saber lo que había hecho. Seguía siendo mi hijo. Pero ya no podía protegerlo. Ya no podía fingir que no sabía. Ya no podía dejar que siguiera destruyendo vidas. Ivana puso su mano sobre la mía. Sé que es difícil. Sé que es tu hijo. Pero esto tiene que terminar. No solo por ti, sino por todas las personas que él va a seguir lastimando si no lo detenemos. Yo respiré profundo. Me sequé las lágrimas. ¿Qué tengo que hacer? Ivana sonrió. Pero no era una sonrisa de alegría. Era una sonrisa de guerra. Primero, vamos a reunir todas las pruebas. Luego, vamos a presentarlas ante un abogado. Y después, vamos a confrontar a tu hijo. Pero no a solas. No en privado. Sino frente a toda la empresa. Frente a su esposa. Frente a todos los que creyeron en él. ¿Y si él niega todo? Ivana negó con la cabeza. No va a poder negar nada. Porque tenemos documentos. Tenemos fotos. Tenemos registros bancarios. Tenemos todo. Esa tarde, Augusto llegó a la casa. Ivana le mostró todo lo que yo había encontrado. Él revisó cada documento con cara de incredulidad. Cuando terminó, solo dijo una cosa. Mañana lo despedimos. Y pasado mañana presentamos la demanda. Yo asentí. Pero había algo más. Algo que necesitaba saber. ¿Y mi nieta? ¿Samara sabe algo de esto? Ivana negó con la cabeza. No lo creo. Ella es joven. Probablemente no tiene idea de nada. Pero vamos a averiguarlo. Esa noche, acostada en la cama de la habitación que Ivana me había dado, pensé en Samara. En cómo la había visto crecer. En cómo la había cuidado cuando era bebé. Y pensé en cómo Ezequiel la estaba usando. Cómo me había usado a mí. Cómo usaba a todos. Y supe que tenía que protegerla. Aunque eso significara destruir a su padre. Porque eso es lo que hacen las madres. Protegen. Incluso cuando duele. Incluso cuando significa perderlo todo. Al día siguiente, mientras revisaba más documentos en mi oficina, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé antes de contestar. Pero algo me dijo que debía hacerlo. ¿Aló? ¿Abuela? Era Samara. Mi nieta. Su voz sonaba rota. Asustada. Samara, ¿estás bien?
Necesito verte. Por favor. No le digas a papá. No le digas a nadie. Solo ven. Me dio una dirección. Una cafetería al otro lado de la ciudad. Colgó antes de que pudiera preguntar más. Le mandé un mensaje a Ivana explicándole. Ella me respondió de inmediato. Ve. Pero ten cuidado. Y graba todo lo que te diga. Conduje hasta la cafetería. Era un lugar pequeño. Tranquilo. Samara estaba sentada en una mesa al fondo. Cuando me vio entrar, se puso de pie. Tenía los ojos rojos. Había estado llorando. Me acerqué. Ella me abrazó. Y comenzó a llorar otra vez. Abuela, no sé qué hacer. No sé con quién hablar. Cálmate. Estoy aquí. Cuéntame qué pasa. Nos sentamos. Ella respiró profundo. Se limpió las lágrimas con una servilleta. Papá me pidió que firmara unos papeles hace 2 semanas. Me dijo que era para un fondo de ahorro. Que iba a invertir dinero para mi futuro. Para cuando yo entrara a la universidad. Yo asentí. Sabía a dónde iba esto. Y yo firmé. Sin leer. Porque confié en él. Porque es mi papá. Samara sacó unos documentos de su mochila. Los puso sobre la mesa. Estaban arrugados. Manchados con lágrimas. Pero ayer encontré copias de esos papeles en su escritorio. Y los leí. Y no son para un fondo de ahorro, abuela. Son contratos. Contratos donde yo aparezco como socia de una empresa. Una empresa que no conozco. Tomé los documentos. Los revisé. Mi sangre se heló. Era la empresa fantasma. La misma empresa que Ezequiel había usado para lavar dinero. Y ahora Samara estaba registrada como socia. Con el 20% de las acciones. Eso significaba que si alguien investigaba esa empresa, Samara aparecería como cómplice. Como parte del fraude. Ezequiel estaba usando a su propia hija para esconder sus crímenes. Sentí que iba a explotar de rabia. Pero me contuve. Samara me necesitaba calmada. ¿Le dijiste algo a tu papá? Ella negó con la cabeza. Intenté hablar con él anoche. Pero cuando le pregunté sobre la empresa, se puso furioso. Me gritó. Me dijo que yo no entendía nada. Que dejara de meter las narices donde no me llamaban. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. Y luego mamá entró. Y en vez de defenderme, me dijo que le hiciera caso a papá. Que dejara de hacer preguntas. Que confiara en ellos. Yo tomé su mano. Samara, escúchame bien. Tu papá te está usando. Te puso como socia de esa empresa para que si algo sale mal, tú también caigas. Para que aparezcas como culpable de cosas que tú no hiciste. Ella me miró con horror. ¿Por qué haría eso? Porque tu papá ha estado robando. Durante años. Me robó a mí. Le robó a la empresa donde trabaja. Y ahora te está involucrando a ti. Samara comenzó a temblar. No puede ser. Él es mi papá. Él no haría eso. Yo saqué mi teléfono. Le mostré las fotos que había tomado. El departamento. La mujer. El certificado de nacimiento del niño. Samara miró las imágenes. Su rostro cambió. De confusión a shock. De shock a devastación. ¿Papá tiene otro hijo? Sí. Un niño de 2 años. Con otra mujer. Le compró un departamento. Y todo lo pagó con dinero robado. Samara dejó caer el teléfono sobre la mesa. Se cubrió la cara con las manos. Lloró sin poder contenerse. La gente en la cafetería nos miraba. Pero no me importó. Dejé que llorara. Dejé que sacara todo. Cuando finalmente se calmó, me miró con los ojos rojos e hinchados. ¿Qué voy a hacer, abuela? Vas a venir conmigo. Vas a hablar con los abogados de la empresa. Y vamos a sacar tu nombre de esa empresa fantasma antes de que sea demasiado tarde. ¿Y si papá se enoja? Yo tomé su rostro entre mis manos. Tu papá ya no tiene poder sobre ti. Ni sobre mí. Ni sobre nadie. Porque en 2 días, todo el mundo va a saber lo que ha hecho. Y él va a pagar por cada mentira. Por cada robo. Por cada vida que destruyó. Samara asintió. Se secó las lágrimas. Y por primera vez en esa conversación,
Vi algo diferente en sus ojos. Determinación. Esa tarde llevé a Samara a la casa de Ivana. Le conté todo lo que mi nieta me había dicho. Ivana llamó de inmediato a su abogado. El abogado llegó una hora después. Un hombre serio, de traje oscuro, con una carpeta llena de papeles. Samara le explicó todo. Le mostró los contratos que había firmado. El abogado los revisó con atención. Esto es grave. Tu padre te involucró en un esquema de lavado de dinero. Si esto llega a juicio, tú podrías ser acusada como cómplice. Samara palideció. Pero yo no sabía nada. Yo solo firmé lo que él me pidió. El abogado asintió. Lo sé. Y eso es lo que vamos a demostrar. Pero necesito que hagas algo. Necesito que escribas una declaración, explicando exactamente cómo te convenció tu padre de firmar. ¿Qué te dijo? ¿Cómo te manipuló? Samara miró a Ivana. Luego me miró a mí. ¿Eso va a ayudar? Va a ayudarte a ti. Y va a ayudar a destruir el caso de tu padre. Samara respiró profundo. Asintió. Lo haré. Esa noche, mientras Samara escribía su declaración en otra habitación, Ivana y yo nos quedamos en la sala. Ella estaba revisando todos los documentos que habíamos reunido. Tenemos suficiente. Más que suficiente. Fraude. Falsificación. Lavado de dinero. Bigamia técnica porque tiene 2 familias. Y ahora explotación de un menor al involucrar a Samara. Yo asentí. Pero algo dentro de mí seguía doliendo. Ivana lo notó. Sé lo que estás pensando. ¿Qué? Que sigue siendo tu hijo. Que tal vez hay una parte de ti que quiere perdonarlo. Yo no respondí. Porque tenía razón. Ivana se acercó. Se sentó a mi lado. Olga, perdonar no significa olvidar. No significa dejar que siga lastimando a la gente. Tú puedes perdonarlo en tu corazón si quieres. Pero eso no cambia que él tiene que pagar por lo que hizo. Lo sé. Y piensa en Samara. Si no lo detenemos ahora, él va a seguir usándola. Va a arruinar su vida. Como arruinó la tuya. Esas palabras me golpearon con fuerza. Porque eran ciertas. Si yo no actuaba, Samara iba a terminar como yo. Destruida. Usada. Descartada. Y no iba a permitir que eso pasara. Tienes razón. Vamos a hacer lo que tenga que hacerse. Ivana sonrió. Bien. Porque mañana va a ser un día muy largo. Al día siguiente, el abogado presentó una denuncia formal ante las autoridades. Fraude corporativo. Falsificación de documentos. Lavado de dinero. Todo respaldado con pruebas irrefutables. También presentó una solicitud para remover el nombre de Samara de la empresa fantasma. Y una orden de protección para que Ezequiel no pudiera acercarse a ella. Todo estaba en marcha. Pero todavía faltaba algo. Algo que yo necesitaba hacer. Necesitaba hablar con la esposa de Ezequiel. Con la madre de Samara. Con la mujer que me había traicionado. Ivana no estaba de acuerdo. Es peligroso. Ella puede avisarle a Ezequiel. Puede destruir pruebas. No va a hacer eso. Porque voy a llevar a Samara conmigo. Y cuando vea lo que su esposo le hizo a su propia hija, va a tener que elegir. O está con él, o está con su hija. Ivana lo pensó. Finalmente asintió. Está bien. Pero lleva tu teléfono grabando. Y si algo sale mal, sal de ahí inmediatamente. Esa tarde, Samara y yo fuimos a la casa. La casa que había sido mía. La casa que ahora me dolía mirar. Tocamos el timbre. La esposa de Ezequiel abrió. Cuando me vio, su rostro se endureció. ¿Qué haces aquí? Vine a hablar. Y traje a Samara. Ella miró a su hija. Notó sus ojos rojos. Su expresión rota. Samara, entra. Tú no. Pero Samara habló. Si la abuela no entra, yo tampoco. Su madre dudó. Finalmente se hizo a un lado. Entramos. Nos sentamos en la sala. La misma sala donde yo había limpiado. Donde había cocinado. Donde había servido como esclava. Hablé sin rodeos. Tu esposo tiene otra mujer. Otro hijo. Les compró un departamento de $120,000. Con dinero robado.
Ella me miró con odio. Estás mintiendo. Samara sacó su teléfono. Le mostró las fotos. El departamento. La mujer. El niño. El certificado de nacimiento. Su madre miró las imágenes. Su rostro cambió. De rabia a shock. De shock a dolor. No puede ser. Y hay más. Ezequiel involucró a Samara en un fraude. La hizo firmar papeles para una empresa falsa. Si la policía investiga, ella podría ir presa. Por culpa de tu esposo. La mujer miró a su hija. ¿Eso es verdad? Samara asintió. Papá me hizo firmar. Me dijo que era para mi futuro. Pero era mentira. Era para esconder su dinero robado. Su madre se derrumbó. Comenzó a llorar. Y en ese momento, supe que no había sabido nada. Que Ezequiel también la había engañado a ella. Lo siento mucho. Samara se acercó. Abrazó a su madre. Y yo me quedé ahí, viendo cómo esa familia se rompía, sabiendo que todo era culpa de mi hijo. Después de esa conversación, la esposa de Ezequiel tomó una decisión. Le pidió el divorcio. Sacó a Samara de la casa. Y se fueron a vivir con su madre. Pero antes de irse, hizo algo que yo no esperaba. Me llamó por teléfono. Olga, necesito pedirte perdón. Por todo. Por cómo te traté. Por cómo te hice sentir. Yo no sabía todo lo que él estaba haciendo. Pero eso no me excusa. Yo vi cómo te trataba. Y no hice nada. Su voz estaba quebrada. Sincera. Y siento mucho lo de tu dinero. Lo de tu casa. Lo de todo. Si pudiera devolverle el tiempo, lo haría diferente. Yo no dije nada durante varios segundos. Porque no sabía si podía perdonarla. No sabía si quería. Pero luego pensé en Samara. Y en cómo su madre había elegido protegerla. Y eso era lo que importaba. Gracias por decírmelo. Y gracias por sacar a Samara de ahí. Colgué. Y sentí que algo dentro de mí se aflojaba. No era perdón completo. Pero era un comienzo. 2 días después, Ezequiel fue oficialmente despedido. Augusto lo llamó a su oficina. Le mostró todas las pruebas. Las facturas falsas. Los contratos inventados. Las transferencias ilegales. Ezequiel intentó defenderse. Intentó mentir. Pero no había forma de negar lo que estaba frente a él. Estás despedido. Y mañana vamos a presentar una demanda formal por fraude y robo. Calculamos que le robaste a esta empresa más de $90,000. Y eso sin contar lo que le robaste a tu madre. Ezequiel palideció. Señor Loera, por favor. Puedo explicarlo. Puedo devolverlo. Dame una oportunidad. Augusto lo miró con desprecio. Ya no hay oportunidades. Recoge tus cosas y sal del edificio. Ahora. Ezequiel salió de esa oficina con una caja en las manos. Con su carrera destruida. Con su reputación arruinada. Y yo lo vi salir. Desde la ventana de mi oficina en el 3er piso. Lo vi caminar hacia su auto. Lo vi subirse. Lo vi quedarse ahí sentado. Sin moverse. Durante casi 20 minutos. Y no sentí lástima. No sentí culpa. Solo sentí justicia. Pero lo peor para él todavía no había llegado. Una semana después, la policía llegó a su casa con una orden de arresto. Fraude corporativo. Falsificación de documentos. Lavado de dinero. Evasión fiscal. Lo esposaron frente a los vecinos. Frente a la gente que lo conocía. Frente a todos los que alguna vez pensaron que era un hombre exitoso. Ivana me llamó para contarme. Ya lo arrestaron. Va a pasar la noche en la estación. Mañana tiene audiencia. ¿Y qué va a pasar? El abogado dice que con todas las pruebas que tenemos, va a ser declarado culpable. Probablemente le den entre 5 y 10 años de prisión. 5 a 10 años. Mi hijo. En prisión. Esa noche no pude dormir. No porque me sintiera mal por él, sino porque no sabía cómo sentirme. Por un lado, sabía que merecía pagar. Por otro, seguía siendo mi hijo. El niño que había criado. El niño que una vez me abrazaba y me decía que me amaba.
¿En qué momento se había convertido en esto? ¿En qué momento había dejado de ser mi hijo y se había convertido en un monstruo? No tenía respuestas. Al día siguiente fui a la audiencia. No porque él me lo pidiera, sino porque necesitaba verlo. Necesitaba mirarlo a los ojos y saber si quedaba algo del hijo que alguna vez tuve. Entré a la sala. Me senté al fondo. Ezequiel estaba al frente, con un abogado defensor que parecía cansado, con las manos esposadas, con el rostro demacrado. Cuando me vio, nuestros ojos se encontraron. Y por un segundo, vi algo. Algo que podría haber sido arrepentimiento. O tal vez miedo. Pero luego apartó la mirada. Y supe que no había nada que salvar. El juez leyó los cargos. Fraude. Falsificación. Lavado de dinero. Uno tras otro. Cada palabra era un golpe. El fiscal presentó las pruebas. Los documentos. Las fotos. Los registros bancarios. Todo lo que yo había encontrado. El abogado de Ezequiel intentó argumentar que había sido un error, que su cliente estaba bajo mucha presión, que tenía intención de devolverlo todo. Pero el juez no le creyó. Señor Chávez, usted no solo robó dinero, robó la dignidad de su madre, robó la confianza de su empleador, y peor aún, involucró a su propia hija menor de edad en sus actividades criminales. Ezequiel bajó la cabeza. No tengo más opción que declararlo culpable de todos los cargos. La sentencia será dictada en 30 días. Pero anticipo que estará entre 6 y 8 años de prisión. 6 a 8 años. Ezequiel se derrumbó. Comenzó a llorar. Pidió perdón. Suplicó otra oportunidad. Pero ya era tarde. Demasiado tarde. Lo sacaron de la sala esposado. Y yo me quedé ahí sentada, sintiendo un vacío enorme en el pecho. Afuera, Ivana me esperaba. Me abrazó sin decir nada. ¿Estás bien? No lo sé. Es normal. Es tu hijo. No importa lo que haya hecho. Sigue siendo tu hijo. Yo asentí, porque tenía razón. Pero también supe algo más. Supe que había hecho lo correcto. Que no podía seguir protegiendo a alguien que me había destruido. Que había destruido a otros. 2 semanas después, recibí una carta. Era de Ezequiel. Desde la cárcel. La abrí con manos temblorosas. Mamá, sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice fue imperdonable. Te robé. Te usé. Te traté peor que a un animal. Y no tengo excusa. Pasé años culpándote de mis fracasos. Diciéndome que tú eras la razón por la que mi vida no era perfecta. Que tú eras una carga. Que tú me quitabas dinero, tiempo, libertad. Pero la verdad es que yo era el problema. Yo siempre fui el problema. Y ahora estoy aquí, pagando por lo que hice. Y lo único que puedo decirte es que lo siento. Lo siento con cada parte de mi ser. No espero que me perdones. No espero que me visites. No espero nada. Solo quiero que sepas que finalmente entiendo lo que perdí. Y no es el dinero. No es el trabajo. Eres tú. Perdí a la única persona que siempre estuvo ahí. Que siempre me amó sin condiciones. Que me dio todo sin esperar nada a cambio. Y ahora es demasiado tarde. Te quiero, mamá. Aunque no merezca decirlo. Ezequiel. Doblé la carta. La guardé en un cajón. Y lloré. Lloré por el hijo que perdí. Por los años que perdí. Por la vida que perdí. Pero también lloré de alivio. Porque finalmente había terminado. Finalmente era libre. Ivana me ayudó a recuperar mi casa. Los abogados forzaron a Ezequiel a devolverla. También recuperé parte de mi dinero. No todo, pero suficiente para vivir con dignidad. Samara venía a visitarme 2 veces por semana. Me contaba de la escuela, de sus sueños, de su vida. Y yo la escuchaba. Y le decía que todo iba a estar bien. Porque lo iba a estar. Su madre también venía a veces. Tomábamos café. Hablábamos. No éramos amigas. Pero ya no éramos enemigas. Y eso era suficiente. 6 meses después, volví a vivir en mi casa.
en la casa donde había pasado 40 años con Roberto. Limpié cada rincón. Pinté las paredes. Compré muebles nuevos. Y por primera vez en años, me sentí en paz. Una tarde, estaba sentada en el jardín tomando té cuando escuché la puerta del frente. Era Ivana, con una bolsa en la mano. Traje pastel. ¿Puedo pasar? Claro. Nos sentamos juntas en el jardín. Comimos pastel. Hablamos de todo y de nada. Y en un momento, Ivana me miró y sonrió. ¿Sabes qué es lo irónico de todo esto? ¿Qué? Que hace 20 años, tú me salvaste sin esperar nada a cambio. Y ahora yo te salvé a ti. Y tampoco espero nada a cambio. Yo sonreí. Así es como funciona el mundo cuando funciona bien. Ella asintió. Así es. Nos quedamos ahí sentadas, viendo el sol bajar, sintiendo la brisa suave, sabiendo que habíamos sobrevivido. Y mientras miraba el cielo, pensé en todo lo que había pasado. En el frío de aquella noche, en la puerta cerrada, en las mentiras, en los robos, en el dolor. Pero también pensé en Ivana, en Samara, en la justicia, en la verdad. Y supe que aunque había perdido mucho, también había ganado algo. Había ganado mi dignidad de vuelta. Había ganado mi libertad. Había ganado mi vida. Y eso era más valioso que cualquier cantidad de dinero. Porque al final, lo único que realmente importa es poder mirarte al espejo y saber que hiciste lo correcto. Que no te quedaste callada. Que no dejaste que te destruyeran. Que luchaste. Y ganaste. Y yo había ganado. No con gritos, no con violencia, sino con verdad, con evidencia, con justicia silenciosa. Y esa victoria era mía, solo mía, y nadie, nunca, podría quitármela.